entramos en hora, ¿vale? Ya estamos, ¿ves? No pasa nada. ¡Hola! Hola, Racha León. Todavía no hay nadie, espera. ¿Hola? Joder, no se oye. ¡Hola! No se nos está oyendo. No sube aquí el... Buenas. ¿Se oye? Racha León. Hola. Hola, Racha León. ¿Se nos oye? ¿Se oye bien? ¿Empezamos ya? Va llegando la gente, 3 personas por ahora. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nos Sí, veis? se oye. Oh, Qué bien, qué bien. Estábamos ya pensando que quizá no se nos escuchaba bien. Muy bien. Pues nada, empezamos. Libe, ponte entonces. más aquí, que si no siempre parece que estoy yo ahí más. Ahí estamos. Nos hemos cambiado un poquito la ubicación para que nos veáis mejor y mantengamos bien la distancia. Muy bien, qué bien. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal llevamos? ¿Cómo vamos? Nosotras estamos muy contentas, tanto Idoia como yo, porque habéis hecho muchos deberes y muchos nos habéis mandado los deberes. Y estamos encantados de que hagáis bien los deberes. Se ve perfectamente. Bueno, qué vamos bien, mejorando. ¿Qué tal van los mejorando. pájaros, Guiller? ¿Qué tal van los pájaros? Bueno, pues va llegando ya gente, ya estamos 7, vamos perfectos de tiempo también, así que vamos a ir empezando. Nos vamos a volver a presentar todos los días porque nos dicen que hay gente que se va juntando a nuestro curso y que no ha estado en las sesiones anteriores. Entonces, una breve presentación de nosotras. Eso es. ¿Quiénes somos? A ver. Bueno, yo soy Idoia Narvaiza, soy socióloga y soy psicóloga, trabajo regularmente en individual y en grupo, tanto con temas de ansiedad como con relaciones interpersonales y relaciones de pareja. Muy bien, y yo soy Libe Mariscal, soy psicóloga también, trabajo en Askunde y, bueno, sobre todo hago clínica también, hago terapias individuales, de grupo, de pareja y luego también hago mucha formación de cursos, talleres, etc. Bueno, y aquí estamos en este curso de manejo del estrés y de la ansiedad que ha organizado el Ayuntamiento de Zaya, el Departamento de Salud, en esta época de confinamiento para ayudarnos, para estar con vosotros y entre todos llevarlo mejor, ¿no? Y hablar a la vez de ciertas pautas, entender de dónde nos viene y aprender un poco de que, bueno, psicológicamente podemos trabajar ciertos aspectos y poder mejorar ese estrés y esa ansiedad. Entonces, bueno, si queréis empezamos como siempre repasando las pautas generales que hicimos el primer día para llevar mejor el confinamiento. Algunas ya las tendremos súper dominadas, ya llevamos 15 días de confinamiento, ¿no? ¿Cuántos días llevamos? Pues desde el sábado... No, desde el viernes, ¿no? 15 días ya. Sábado 14, sí, casi. Mañana hacemos 2 semanas, mañana sábado. Hacemos 2 semanas. Entonces, las pautas generales, para los que no habéis estado los otros días, es evitar leer noticias sobre el coronavirus de forma continua, es decir, no estar todo el día atentos a las noticias por la tele, por la radio, por las redes sociales, porque al final nos podemos obsesionar y siempre están hablando, pongas lo que pongas, están hablando del tema. Entonces, limitar, o sea, sí informarnos, pero lo justo y desde canales fiables. Planificarte el día, que esto también le hemos dedicado. Esto algunos ya nos habéis mandado perfecto. Habéis hecho unas planificaciones muy buenas. No podemos leer los ejemplos de todos, pero nos habéis mandado muy bien, diferenciando entre semana y fin de semana. Algo que nos ha gustado mucho, que en las planificaciones de entre semana todos habéis puesto los lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7:30, nuestro curso. Fenomenal. Luego, aceptar que vamos a tener momentos o días de bajón, de desánimo. ¿Cómo van esos días? ¿Cómo lo llevamos?
De estas 4 primeras semanas, ¿no?, que tenemos así como planificadas, yo creo que las peores son esta que estamos terminando y la que viene, sobre todo, las más duras. A no ser que se alargue, la otra ya es como de salida, ¿no? Psicológicamente, las del medio suelen ser las más complicadas. ¿Cómo lo ves tú, Idoia? Yo esto me estaba recordando ahora que dices esto a la natación, cuando tenemos que hacer tiradas largas de natación, efectivamente los metros que están en el medio, o sea, la tirada del medio suele ser, esto les pasará también que por cierto dedicaremos una sesión a los deportistas. A los deportistas. Esto os pasa también a los que hacéis running, una larga tirada, pues los kilómetros del medio, siempre, todo lo que está ahí en el medio es como que parece que no pasa nunca. Y ahora nos encontramos ahí en el medio del confinamiento. Cuando llegamos... hay que ser positivos, verlo como la siguiente pauta, pensar que este sacrificio de quedarnos en casa es un bien para todos, para protegernos nosotros y para proteger a los demás, que vale la pena, que lo vamos a conseguir y estar positivos, ¿no? Esa es otra cosa muy importante para que esto vaya bien. Y algo importantísimo por último es crear un buen ambiente para convivir con los que convivimos en casa. Que de eso hablaremos largo y tendido la semana que viene, del tema de las relaciones, de cómo poder cada uno controlarse, no saltar, poder decir las cosas bien, etcétera, etcétera. Estas serían las pautas generales, que repetimos todos los días en general y que luego cada día pues hablamos de una cosa, ¿no? Tenemos que repetir también la forma de contactar con nosotros, tenemos 2 correos electrónicos, uno que es para contactar directamente con nosotras 2, que ahora lo teclearé, o mejor lo haré al final para no estar... no, ponlo ahora, si lo pongo ahora para echarme encima de la pantalla. Al final también lo ponemos. Es ascunde@ascunde.com, y luego tenemos otro correo electrónico que ya no es para contactar con nosotras directamente, sino con el Departamento de Salud del Ayuntamiento de Zalla, que es quien ha tenido esta iniciativa, que es osasuna@, ahora lo coloco, mientras habla libezalla.eus, y también tenemos un número de teléfono que lo colocaré, 639-549126, que es el teléfono de Ascunde por si tenéis que llamarnos o mandar un WhatsApp. Y alguien que en un momento se puede encontrar un poco peor ya nos ha mandado para alguna pauta o, bueno, de todo un poco, ¿no? Mira, mientras que pone Idoia, si quieres los datos que hemos dicho, veo que alguien, Nasane, pone que la primera semana la llevó peor, ¿no? Que le costó más, que ahora está más tranquila. Pues qué bien. Sí, eso es que tú estarás cogiendo también recursos para llevarlo mejor, ¿no? Guiller sigue intentando ver pájaros, pero dice que no ha podido pasar de las 14 especies y dice que se le está haciendo muy agobiante. Bueno, esto es una prueba de resistencia, yo creo que para todos, Eso es. Y veremos a ver... algunos, pues vamos a diferenciarnos, ¿no? Las características personales de cada individuo hacen que llevemos esto de una manera, pues muy diferente, tanto en el tiempo como en la forma. Voy a ir colocando los... De todas maneras, hay que cambiar de chip, muy importante, porque si estamos ya a estas alturas, ya que se nos hace muy, muy cuesta arriba, no podemos mantenernos así hasta el final. O sea, que hay que cambiar el chip y verlo como, venga, le vamos a sacar chispas, vamos a verlo más positivo y vamos a darle una vuelta para que no pueda con nosotros. Bueno, entre otros, hemos recibido varias preguntas o varias dudas también por email. Hemos elegido una porque tampoco podemos leer todas y responder a todas, que nos ha parecido interesante y nos la escribía Nerea. Nos preguntaba lo siguiente: ¿qué puedo hacer para dejar de ir cada 5 minutos a la nevera a comer durante todo el confinamiento? Que está preocupada y que luego se siente fatal porque cada 5 minutos o cada 10 minutos se va a la nevera y come algo y que está todo el día comiendo por la ansiedad. No sé si esto es algo que, bueno, que os suena, que podéis sentiros identificados con Nerea, con esto que le pasa o no. ¿Os suena esto que le pasa a Nerea, de ir todo el rato a picar algo, a sentirte ansioso e ir a comer a la nevera? Ya estarán contestando. Lo que pasa que a nosotros el chat nos llega un pelín más tarde. Es lo que la emisión en directo produce, esto, que quizá vosotros estáis
chateando y a nosotras nos llega un poquito más tarde. Me pasa lo contrario, dice Guiller. O sea, que Guiller va a pedir... Que igual se te cierra el estómago, ¿no? Y no comes nada, ni a las horas de comer. Puede pasar una cosa o lo contrario también. Es verdad, también ocurre que hay como cierto descontrol, ¿verdad? En las horas, por eso decíamos... Mira, dice Guiller que ha adelgazado estas semanas 5 kilos, vaya. En una semana 5 kilos. Madre mía. Es muchísimo. A mí hoy me ha dado por llorar. Bueno. Yo no sé, Libe, sí que lo hemos comentado, hemos comentado sobre el tema de la ansiedad, pero no hemos comentado en particular, y ahora lo podemos hacer. Yo me he dado cuenta de que la primera semana iba más o menos bien llevada, y conforme hemos llegado a la segunda, yo ya empiezo a notar que estamos todos más ansiosos. Los usuarios en general están también como más activos en el tema de la ansiedad, en la pesadumbre que es esto de no poder tener una vida pues regularizada como teníamos antes. Vamos a ver, a mí no me pasa y ceno como siempre, dice Emilio. Y Guiller dice que se obliga a comer en las horas de comer. Ahora como más veces, menos cantidad y más fruta sobre todo. Como estaba haciendo una dieta, la sigo haciendo y sigo adelgazando. Pues qué bien, Nasane, qué bien. Eso tiene mucho mérito. Bueno, pues nosotros un poco lo que queríamos explicar de esta pregunta que nos hace Nerea, que muchas veces estas conductas que son un poco, responden a la ansiedad, ¿no? Son como casi sin darnos cuenta, cuando estamos ansiosos, o pues uno le da por comer, a otro le da por beber alcohol, por ejemplo, ¿no? O por fumar. O por fumar, o yo qué sé. Hablaremos también en otra sesión, ya habréis visto la programación, hablaremos de la relajación. Y también meteremos todo esto, cómo uno intenta relajarse falsamente. Eso es. El lunes que viene hablaremos del tema de los consumos problemáticos de drogas en el confinamiento, de drogas, de alcohol, de tabaco, de cualquier cosa. Bueno, pues, ¿qué pensamos? ¿A qué responden estas conductas así un poco impulsivas que luego nos pueden hacer sentir mal, como le pasa a Nerea? Pues al final son evitaciones para evitar sentir una emoción desagradable o negativa, como puede ser nerviosismo, aburrimiento, tristeza, soledad. Pues para evitar sentir eso y conectar con esa emoción, pues cada uno tiene como una salida. Somos diferentes, ya vemos que a algunos les da por comer, a otros no, pero al que no le da por comer le puede dar por fumar o por beber cerveza o por, yo qué sé, qué cosas pueden ser, ¿no? Entonces, ¿qué es importantísimo? Pues identificar qué emoción hay realmente en ese momento. Identificar las emociones y aprender a aceptarlas y a saber llevarlas, ¿no? Pero para ello, el primer paso es identificarlas. Yo no sé cómo os veis vosotros en identificar emociones, pero es algo que normalmente no estamos educados en ello, no estamos muy acostumbrados. Ahora está bastante más en auge el tema de lo emocional, pero somos bastante analfabetos emocionalmente y nos sentimos mal y eso, me siento mal o me siento bien y no le ponemos las palabras, o sea, la emoción específica, ¿no? Me siento frustrado o siento soledad o siento decepción, siento tristeza, miedo, siento angustia. Me siento incapaz, siento que está por encima de mis posibilidades. Eso es. No sé. Entonces, algo que es importante para poder evitar este tipo de conductas que luego nos sentimos mal, primero, el primer paso, identificar las emociones y luego, algunas no van a ser agradables, pero aceptar que, bueno, pues que están ahí y aceptarlas de alguna manera, ¿no? Saber llevarlas. ¿Sabéis cuántas emociones tenemos? ¿Cuántas emociones hay? ¿Cómo os veis en esto del manejo de la identificación de las emociones? Y del lenguaje también. Del lenguaje emocional. Tiene mucho que ver, del lenguaje emocional, eso es. Para identificarlas. ¿Nos vemos bien o no? ¿Cómo nos vemos ahí? Y sabemos expresar las emociones, esa es otra. A ver qué nos ponen. Hay que aceptar el motivo de las emociones. Y ser consecuente con las acciones, ¿no? Yo no siento miedo del virus en sí.
Es más, el no tener todo bajo control. No puedo controlar nada y no encuentro una posible vía de escape. Es lo que más me agobia. Sí, pues esto tendrá mucho que ver, Guille, supongo, con el perfeccionismo, porque tú generalmente entiendo, intuyo, que serás una persona bastante perfeccionista y, claro, el hecho de tener toda tu realidad, tu realidad cotidiana, bien parametrizada, bien controlada, con horarios, sabiendo lo que va a ocurrir dentro de la seguridad, de aparente seguridad de la vida diaria, ¿verdad? Pues de repente esta es una situación un poco más caótica que nos afecta a todos, pero a los perfeccionistas pues les atiza todavía más a nivel de preocupación. Cuadriculado. Me llama mi mujer. Sí, sí, Efectivamente, lo que claro, dice pues Guiller, el tema de la eso ansiedad es. va muy ligado también con la necesidad de control, el no dejarte llevar, ¿no? El no, la dificultad para adaptarte a las situaciones según vienen. Y cuando no son situaciones cotidianas, como la que estamos viviendo ahora, pues lo llevamos mal también, ¿no? Tenemos que aceptar en esto de identificar y aceptar las emociones que algunas salen de nuestro control totalmente. Y no podremos ni siquiera hacer nada más que, bueno, pues estar ahí, ¿no? Hay que tener y aceptar esta limitación, que según dice Guiller, pues como mucha gente que padece de ansiedad, es difícil este tema. Sí, bueno, él, eso es, está padeciendo de ansiedad en esta circunstancia precisamente por ese control, esa tendencia a controlar la situación, ¿verdad? Claro. Y aquí dice Itziar, alegría, miedo, confianza, sorpresa. Bueno, pues ya son Bueno, algunas. Entonces, bueno, hay que afrontar las situaciones estas como nos vienen y ir familiarizándonos con las emociones, identificándolas. Hay muchísimas emociones, pero hay 6 que son las básicas, que digamos, y todas las demás giran alrededor de ellas, tipos de emociones básicas, que serían, las 6 básicas serían la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Esas 6 son las emociones más básicas y todas las demás, que podemos tener hasta 250, giran en torno a esas. son básicas y además son universales. Las tenemos los seres humanos y muchos animales de inteligencia desarrollada. Como decíamos en la primera sesión, son emociones que son adaptativas, que te permiten, de hecho, están ahí para poder mantenerte vivo. El otro día me preguntaba un usuario, ¿cómo es que la alegría me permite mantenerme vivo? Bueno, la alegría como sinónimo de tranquilidad, de calma, en un estado, pues si volviéramos a los inicios del ser humano, nos permitiría estar en un sitio en calma, en tranquilidad, donde puedes recolectar comida, frutos, granos para poder alimentarte, y eso es lo que te ayuda a preservar la vida. O sea, la alegría tiene hoy en día en la sociedad actual tiene una connotación, pero tendríamos que pensar que podría suponer o que puede suponer la alegría para un animal. Todos hemos visto a nuestro perro pues retozando sobre la hierba, jugando con la pelota feliz. Bueno, eso es un buen ejemplo de la alegría, pero hay otros animales pues que también cuando se encuentran en paz pues pueden pastar, pueden comer, etcétera. Pues. Y es importante y tenemos que hacer, que vamos a poner deberes de esto también, el identificar las emociones en nosotros mismos y también se puede identificar en el otro, en los que tenemos al lado, ahora mismo en casa, que es con los que estamos, ¿no? Importante, para identificar las emociones en otros, en nosotros mismos es más interno, ¿no? Lo que sentimos y tal, pero en otros nos tenemos que fijar mucho, más que lo que dicen, casi en la expresión, ¿no? En lo que llamamos la comunicación no verbal, en las expresiones faciales, en el lenguaje corporal, todo eso es importantísimo y eso no engaña. Si nos está diciendo una persona algo de palabra, ¿no? Nos está diciendo un mensaje y nosotros estamos percibiendo que su postura corporal, su expresión facial dice lo contrario, ¿con qué nos quedamos? Siempre nos tenemos que quedar con eso, con la comunicación no verbal, que esa no engaña, porque con la palabra sí que podemos engañar, ¿no? Hay veces también es cierto que podríamos llegar a interpretar mal el lenguaje no verbal, es decir, puede ser que alguien esté siendo
que no coincida su lenguaje verbal con su lenguaje corporal, pero que nosotros tampoco seamos capaces de hacer una interpretación real de lo que ocurre. Pero hay algo que, ¿verdad?, que enseguida te das cuenta de que no funciona. Esto lo vemos Libe y yo mucho en los grupos, ¿verdad? Cuando alguien nos dice bien y te hace con el cuerpo bien, estoy bien, y tú dices, no puede ser, venga, cuenta qué te ha pasado, ¿verdad? Eso es. Y eso, que cuantas más emociones conozcamos y podamos ponerles nombre y podamos expresarlas, pues más vamos a poder identificar qué nos pasa y mejor vamos a poder gestionarlo, sin tener que llevarlo a otras cosas que luego nos pueden hacer más daño o que pueden llevarnos a sentir peor. Aquí dice Unice, como la película, supongo que te referirás a la película de Pixar que se hizo, creo que era de Pixar, ¿verdad? Que se hizo tan famosa de las emociones. Ah, los emoticonos, claro, sí. Y luego dice, ¿no os ha pasado que alguien no te caiga bien y no sabes por qué? Sí. Claro. Sí, de hecho esto les pasa también a los animales. Nosotros somos animales superiores, pero somos animales y muchas veces hay animales, esto tengo que volver a los perros, que son los animales que tenemos más cerca. Hay veces que no se caen bien desde lejos, no se han podido casi ni oler y ellos ya se enfurruñan el uno con el otro. Pues podríamos decir que a nosotros nos puede ocurrir un poco lo mismo, quizá por la sensación también que te dan las personas. Que dicen que si les ha pasado, que... Sí, me ha pasado y dice Guille, y del revés entiendo que será del revés, que también pasa al revés, ¿no? Que alguien no te cae... Bueno, esto no lo he entendido muy bien. Yo personalmente me fío mucho del lenguaje corporal. Ese es el que no engaña. Si hay que fiarse de algo, si dicen cosas diferentes, el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, hay que quedarse siempre con el corporal. Sí, del revés se llamaba así, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en este sentido, os vamos a poner unos deberes que es este fin de semana tratar de, vais a coger un cuadernito para este curso o algo, o unos papeles o un cuaderno y, pues bueno, sin estar obsesionados con ello tampoco, pero cuando nos ocurra algo, escucharnos, a ver qué emoción estoy sintiendo o con qué conecto y escribirlo en el papel. Pues ha ocurrido esto y he conectado con esta emoción o he sentido esta emoción, ¿vale? Y luego nos lo contáis el lunes que viene, por ejemplo, para ir, bueno, pues aumentando nuestro vocabulario y nuestro, bueno, pues nuestra identificación emocional en nosotros o también en los de nuestra casa. Hay infinidad de... Si queréis leemos unas cuantas. Venga, leed unas cuantas, mira. Bueno, venga, vamos con vamos a ver. Abandono, abatimiento, abrumado, aburrimiento, abuso, aceptación, acompañamiento, admiración, afecto, aflicción, agobio, agradecimiento, agravio, agresión, alarma, alborozo, alegría, alivio, alteración, amabilidad. Bueno, yo creo que todas estas... Calma, cansancio, cariño, celos, censura, cercanía, cólera, compasión, competencia, comprensión, compromiso. Vamos con otra letra. Así por deciros unas cuantas. Desamor, desamparo, desánimo, desasosiego, desconcierto, desconfianza, desconsideración, desconsuelo, desdén, desdicha, desencanto, deseo, desesperación. Enojo, entusiasmo, envidia, espanto, esperanza, estima, estremecimiento, estupor, euforia, exaltación, exasperación, excitación. Fastidio, felicidad, fervor, firmeza, fobia, fortaleza, fracaso, fragilidad, frenesí, frustración, furia. Generosidad, gozo, hastío, honestidad, honorabilidad, hostilidad, humildad, humillación. Ilusión, impaciencia, imperturbabilidad, impotencia, incapacidad, incompatibilidad, incomprensión, inconformidad, incongruencia, insuficiencia, integridad. Bueno, júbilo, justicia, libertad, logro, lujuria. Podemos estar así, hay un montón. Pero bueno, para que veáis para que os suenen, ¿no? Para que os suenen y que hagáis un poco ese ejercicio este fin de semana, vamos a poner. ¿Qué decías, Idoia? ¿Qué te he cortado? Sí, que te iba a decir que normalmente cuando lo más habitual en consulta, te das cuenta de esto, es que cuando le preguntamos a alguien qué tal, es decir, mal. Claro, mal, pero después de todas esas cantidades de sustantivos que os acabamos de leer, de emociones, pues teniendo un lenguaje tan rico como el que tenemos, percibir que alguien te dice mal,
a nosotros, y esto que nosotros hablamos de un terreno profesional, pero también en la calle ocurre, que mal. Pero ¿cómo que mal? Porque, no sé, hasta poder llegar al quid de la cuestión, a la profundidad de lo que está ocurriendo, pues hay veces que tenemos que explorar mucho en nuestro interior, sí. ¿no? Y ponerle nombre. Ayudarle, les ayudamos ¿Mal? en la consulta a esto que os estamos dando pautas para que empecéis a hacer vosotros también. Eso y que cuanto más expertos seamos en esto, en manejar las emociones, mejor vamos a saber llevarla, identificar y gestionarlas. Y entonces menos ansiedad vamos a sentir. Eso es. Y fijarnos también en las que son bien, pero ¿por qué? No sé, bien, esa sonrisa de bien. Bueno. Vale, pues esto es una parte que ya tenéis los primeros deberes para el fin de semana. El estar un poco atentos sin obsesionarnos, de alguna situación que nos ocurre a nosotros o a alguien de casa y con qué emoción conectamos, ¿no? O identificarlas en mí o en los de casa. Eso por un lado. Y es una de las cosas que le podíamos decir a Nerea. Y otra de las cosas, otra pauta, otra estrategia que utilizamos mucho en estos cursos de control de ansiedad es utilizar las respiraciones, que me imagino que muchos ya el hacer respiraciones conscientes, medidas, utilizando el tiempo, visualizando la respiración por dónde va y contabilizando. Haciendo todo eso, tenemos que estar tan centrados y tan conectados con cómo estoy haciendo la respiración, que si somos capaces de hacer unas cuantas series de respiraciones, dejamos de pensar catastróficamente, paramos con ese pensamiento negativo cuando tenemos ansiedad que es tan difícil de parar y lo paramos de una manera y después de la respiración podemos cambiar de tercio, hacer otra cosa. Es una técnica muy sencilla y que la podemos hacer en cualquier sitio, en casa, ahora que estamos en casa, se puede hacer en el autobús, en el trabajo, no sé, en el súper, en cualquier sitio. ¿Sabéis hacer las respiraciones? A ver qué nos dicen. Vienen también muy bien, ya lo veremos el día Me gustaría que explicarais lo de la respiración y cómo se hace. A ver, no tenemos mucha calidad de imagen, vamos a intentar. La respiración hay de diferentes niveles. No saben, Libe. No saben cómo se hace. Lo vamos a explicar y vamos a intentar, también otra cosa, os las vamos a explicar y vamos a intentar de forma muy sencilla. Hay diferentes tipos, pero vamos a explicar, si no estáis acostumbrados, como un nivel intermedio, ¿vale? A ver, por una parte, hay que respirar, centrándonos solamente en respirar. Se coge el aire por la nariz, todo el rato, se coge por la nariz y se echa por la boca. Ir haciendo, coger por la nariz, profundo y echamos por la boca. Eso es. Hay que exhalar el doble de lo que inhalas. Se puede ir contando. Sí, pero bueno, por ir por partes. Hay que ir despacio. Y no coger de golpe, sino coger despacito, controlando, porque tiene que durar. Claro, si no estamos acostumbrados, vamos a hacer muy básico para que intentéis hacer. Sí, la teoría es muy fácil, dice, claro. Entonces, aparte de coger por la nariz y echar por la boca, si quieres tú vete haciéndolo y doy ya y yo voy contando, ¿vale? Lo hacemos en 3. 3 coger y 3... A ver, que ahora me va a entrar la tos ya verás, venga, a ver, 1, 2, 3, cogemos, echamos. 1, 2, 3. Otra vez, cogemos. 1, 2, 3, cogemos, echamos. 1, 2, 3. Al echar hay que hacer ruido por la boca. Luego otra cosa que tenemos que hacer a la vez es visualizar por dónde va el aire. Tenéis que ir con la mente y visualizando como si tenemos una cámara dentro del cerebro y vamos viendo por dónde va el aire. Tenemos que ir como entra por la nariz, sube por la nariz y cómo va bajando y hasta dónde llega. El que no tiene mucha experiencia le va a llegar hasta el pecho, así. El que hace ya está más acostumbrado y puede hacer respiraciones más profundas, puede ir hasta el estómago, pero esas son ya luego otras más avanzadas. Entonces, vamos a ir visualizando cuando contabilizamos cómo cogemos por la nariz y visualizamos. Venga, cogemos 1, 2, 3
echamos, 1, 2, 3, cogemos, 1, 2, 3, echamos, 1, 2, 3, cogemos otra vez, 1, 2, 3, echamos, por la boca, 2, 3, cogemos, 1, 2, 3 y echamos, 1, 2, 3. Importante que hagamos todos los días, cada 3 o 4 veces parar, porque si no estoy acostumbrado me puedo marear. Y hacerlo, esta serie, pues por ejemplo, 4 veces todos los días para ir ensayándola y para que luego nos sea fácil hacer todo a la vez, el contabilizar, el visualizar y el echar y coger y todo esto, concentrándonos y con el objetivo de parar los pensamientos y el momento, los picos de ansiedad. Que esto puede ser otra estrategia muy sencilla para utilizar en momentos. Sí es verdad que dice que la teoría es muy fácil, pero así con la cámara de vídeo es difícil explicaros. Pero de verdad que si intentáis hacer esto todos los días, 3 o 4 series, en el momento que lo necesitéis y hacer la prueba, utilizarlo y veréis cómo esto sirve para desviar mi pensamiento, para parar el pensamiento, lo que decíamos que es difícil, cuando es catastrófico y cuando estoy en esa lavadora o en esa máquina que no puedo parar de pensar, haciendo esto lo podemos lograr. Si queréis, hacemos otra vez ahora todos a la vez. Creo que lo estáis viendo muy bien. Pues no es muy sencillo, pero bueno. Lo volveremos a explicar, creo que sí, es el viernes que viene, ¿verdad? Lo volvemos a explicar luego otra vez, pero os vamos a hacer ahora una serie. Si queréis, hacemos 3 series con vosotros, despacito, en 3. Si algunos si tenéis experiencia, lo podéis hacer en más, en 5 tiempos, pero los que no tenéis experiencia lo vamos a hacer así, porque esto hay que habituarse y hay que hacerlo todos los días, ¿vale? Vamos a hacer series de 4, paramos un poquito, volvemos a hacer 4, paramos un poquito y volvemos a hacer 4. 3 series. Acordaros, coger el aire por la nariz y echarlo fuerte haciendo ruido por la boca. Tenéis que, a un ritmo constante, el mismo ritmo constante cuando se coge por la nariz y cuando se echa por la boca. Contabilizar, visualizar por dónde va el aire. Tenemos que visualizar que va y que llega hasta aquí, notar cómo nos llega. Los que podéis hacerlo, bueno, no lo vamos a hacer ahora más profundo, porque si lo bajamos más tenemos que ver hasta cómo se hincha la tripa. Pero visualizar, ¿vale? Y al echarlo, hacer mucho ruido por la boca y echar fuerte por la boca. Venga, ¿estáis preparados? Es simplemente sentaros en una posición cómoda, centraros en vosotros y empezamos. Cogemos aire, venga. 1, 2, 3, visualizamos, echamos. 1, 2, 3. Cogemos otra vez por la nariz. 1, 2, 3. Echamos el aire. 1, 2, 3. Cogemos el aire otra vez. 1, 2, 3. Echamos el aire. 1, 2, 3. La última de esta serie. Cogemos 1, 2, 3. Echamos 1, 2, 3. Bien, ¿algunos habéis mareado? Si no estamos acostumbrados nos podemos marear un poco. Esta sería una serie. Pues vamos a hacer como 3 series o así. Hacemos otra. ¿Preparados? Venga, preparados. Cogemos otra vez aire. Acordaros de todo. Visualizar, contar y hacer que sea constante. No coger de golpe y luego que no me llegue. Hacer constante el coger, que dure los 3 tiempos y el echar, que dure los 3 tiempos. Cogemos el aire. Ya. Cogemos. 1, 2, 3. Echamos. 1, 2, 3. Volvemos a coger. Cogemos. 2, 3. Echamos el aire. 1, 2, 3. Cogemos el aire. 1, 2, 3. Echamos. 1, 2, 3. Muy bien. Tenemos la segunda serie hecha. Vamos a hacer otra o otras 2 para coger bien el tema, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Va bien? ¿Estáis cogiendo un poco la forma? Esto es muy importante porque es una técnica muy sencilla y muy eficaz para poder parar esos pensamientos negativos. Cuando algo nos aturulla, estamos muy mal,
Haciendo esto lo podemos parar. Es muy sencillo y se puede hacer en cualquier sitio. Venga, otra serie, la última y paramos. Luego ya ensayáis vosotros en casa durante el fin de semana y nos contáis a ver qué tal. Acordaros, contar, hacerlo a ritmo constante, visualizar, coger bien por la nariz, echar bien por la boca. Hombre, si es la primera vez que lo hacéis, seguramente no os va a salir bien, pero por eso hay que entrenarlo todos los días. Y así, en el momento que me haga falta, de verdad que funciona. Me gustaría que lo utilicéis y que luego nos contéis en qué momento lo habéis podido utilizar y os ha servido para calmar y para la ansiedad y para quitar un poco un pensamiento negativo que me atormenta, que me está ahí bloqueando y que me está ahí en la cabeza que no puedo con él. Vamos con la última serie, si os parece, ¿vale? Venga, vamos allá. Acordaros, cogemos por la nariz y echamos por la boca. 3 tiempos, despacio y constante. Empezamos, cogemos. 1, 2, 3, echamos. 1, 2, 3, cogemos. 1, 2, 3, echamos. 1, 2, 3, cogemos aire. 1, 2, 3, echamos. 1, 2, 3, cogemos. 1, 2, 3, echamos. 1, 2, 3. Bueno, pues así hemos terminado una serie de 3 veces lo hemos hecho, ¿no? 3 series hemos hecho. Yo creo que hemos hecho 4. Sí. Creo, bueno, no lo sé. Esto estaría bien hacerlo todos los días. ¿Cómo os ha ido? A ver, comentar un poco si os ha costado, si podéis hacer todo y centraros, si habéis dejado de pensar en otras cosas. ¿Lo habéis intentado? ¿Cómo ha ido? Sí, marea un poco, sí. Marea un poco, claro. Cuando no estamos acostumbrados, marea. Para que deje de marear hay que hacerlo todos los días. ¿Al resto cómo le ha ido? Bueno, pues de verdad, utilizar esto porque es un mecanismo y es una estrategia muy sencilla y que la podemos hacer en cualquier sitio, ¿vale? Bien, pues nada, esto era para darle respuesta. Mira, Carmen ha dicho que le ha ido bien. Bueno, nos alegramos. Es cuestión de practicar, como todo, ¿eh? Si practicáis todos los días un ratito, ahora que nos sobra tiempo, esto nos sirve para poder utilizarlo luego, el resto cuando ya no estemos ni confinados también lo podemos utilizar en cualquier momento. Es una técnica súper sencilla que la puede hacer cualquiera en cualquier momento. Como yo me suelo medir la capacidad pulmonar, me ha ido bien. Ah, qué bien. Mira, pues qué bien. Qué bien, qué bien. Vale, pues entonces ya tenemos una estrategia más y ya tenéis para el fin de semana deberes de practicar las respiraciones y de identificar emociones, ¿vale? Ya tenemos ahí 2 cosas que nos llevamos para el fin de semana. Teníamos... Ah, sí, perdona. Sí, una pregunta. No sé si habéis podido ver los links que están anexados a la sesión número 2. Os dejamos ahí, os pusimos 2 links, uno que explicaba, ¿os acordáis que os conté que había una pequeña tira de dibujos animados que explicaba el tema del estrés? Y luego el cuento para niños. Para ver si lo habéis podido revisar, también que lo incluyáis en los deberes, hacer una revisión junto con el tema de las respiraciones. Vale, pues hoy les dejaremos también luego otro documento para deberes, a ver si nos da tiempo, luego lo comentaremos. Mira, siguen diciendo cosas de la respiración. Bien, no me he mareado, muy bien. Pues yo... Me he fijado, me he fijado. ¿Me he fijado en qué, Olga? ¿No entendemos? ¿Te has fijado en todo? Si, como tenemos que poner tanta atención y concentración en contabilizar, en... No me he fijado. Ah, que no se ha fijado en los links. Ah, vale. Bueno, lo tenéis en la sesión número 2. Confieso que se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada. Los podéis revisar, están ahí justo en el cajón de comentarios que queda debajo del vídeo de cada sesión. Ahí tenéis los links para que les echéis un ojo también de deberes, Vale. De deberes para este fin de... Bueno, y por cerrar un poco con esta pregunta que nos hacía Nere, hay cosas que han salido del control, el tema de la autoexigencia, el tener que controlarlo todo y el perfeccionismo, que también está muy unido a la ansiedad, lo trabajaremos seguramente, porque hoy no nos va a dar tiempo, el próximo día. Pero sí que os vamos a colgar un documento también en el curso de hoy para que lo miréis
y para ver si son derechos humanos básicos y a ver si nos los concedemos o no. Cada uno de ellos tenéis que marcar, ¿yo me lo concedo a mí mismo o no? Y luego el próximo día vamos comentando, ¿vale? Eso ya lo comentaremos al final otra vez. Y siguiendo con los deberes, antes de empezar otra cosa, teníamos lo de hacer el planning, cada uno su planning, que muchos nos lo habéis mandado y muy bien, he de decir, que están, los que nos habéis mandado. O sea que los demás, espero que lo hayáis hecho, que lo colguéis en la nevera, en algún sitio para tenerlo ahí bien visible y a cumplirlo, que es lo más importante, ¿no? A cumplir el planning de entre semana y a cumplir el del fin de semana, que ahora entramos mañana en fin de semana. Vale, pues vamos ahora con la parte que toca de confinamiento, que hoy os vamos a hablar, que lo habéis pedido además alguien de vosotros, el confinamiento con mayores en casa. ¿Tenéis mayores en casa? Yo confieso que no, esto me imagino que vamos con retardo, que será con lo de Eso lo de antes, ¿no? Vamos con hay unos segundos de diferencia entre que vosotros escribís y nosotros lo podemos leer por el asunto de la emisión instantánea. Esto es lo que ocurre, que igual nosotros, mi aita, igual nosotros hacemos la pregunta y vosotros la oís casi de manera inmediata. Vosotros también os llega con un pelín de retardo. Entonces, entre una cosa y otra, pues quizá tenemos ahí un poco de diferencia. Pero bueno, es suficiente para entendernos. Bueno, pues de los mayores, ¿qué os podemos decir? Que los mayores, aunque de primeras pueden parecernos en este tema del confinamiento, del coronavirus, las personas más frágiles, ya que son el colectivo de riesgo mayor que hay, ¿no? Y de hecho son los que más están muriendo, ¿no? Físicamente sí es verdad que son los más débiles y el colectivo más de riesgo, pero a nivel psicológico, curiosamente, están muy adaptados a situaciones como esta o más duras que esta y lo llevan mejor que muchos jóvenes. Psicológicamente están preparados para llevar el confinamiento mejor que muchos jóvenes. Entonces, tenemos como dos partes. Una, que a nivel físico sí son más vulnerables y pueden estar, pues eso, con más miedos, pero a nivel psicológico para ellos esto no es tan terrible como lo están viviendo gente más joven. Gente muy mayor nos puede contar que ha vivido pues, experiencias como una guerra, como una posguerra, muchas crisis, se le han podido morir gente muy allegada, se le ha podido morir la pareja, hijos, familiares, hermanos, con lo que está ya más curtido en la vida y que psicológicamente esto de estar ahora un tiempo encerrados pues tampoco les parece para tanto. Y nos estamos encontrando, no sé si es vuestro caso, es que en casas donde conviven mayores y gente más joven, a nivel de ánimo y emocional, muchas veces son los mayores los que están tirando un poco del carro y casi animando a los más jóvenes. Pero bueno, todo tiene que ver también mucho con la personalidad de cada persona, con cómo sea cada persona y también el miedo que tenga y cómo esté de salud, que eso también influye, ¿no? Hombre, las noticias no son muy alentadoras cada vez que hablan de, bueno, pues de todo de mayores y de, ¿no? Bueno, sí que son población de riesgo y luego también son personas humanas y también hay que cuidarles, hay que protegerles, como decimos, porque también ellos pueden tener, y según como sean, pueden tener bajones importantes. Entonces tenemos que estar un poco atentos de cómo están emocionalmente. Depende, como decimos, de la personalidad de cada uno y de su entorno, si tienen entorno individual, social, etcétera. Suelen ser también muchos mayores tienen cierta tendencia, no digo todos, pero cierta tendencia a pasar bastante tiempo en casa, con lo que esto aparentemente pues no debería de ser o no parece para muchos de ellos que sea un gran problema, lo que es el hecho de quedarse en casa. Quizás sí el miedo a la salud, pero afortunadamente el movimiento solidario que se ha repercutido a raíz de todo esto produce pues que, por ejemplo, en la cola de los supermercados pues tengan prioridad, porque esto lo estamos viendo cada vez que vamos a hacer la compra. Hay también un movimiento para poder solidario, sí, se están viendo cosas muy chulas ahora. Se están viendo cosas interesantes que, bueno, que este sector de la población sí que es cierto que es el más vulnerable, pero
por alguna parte, pues están en cierta manera un poco más atendidos, ¿no? Con algo más de cuidado. Mira, Bego dice, por ejemplo, que su aita lo lleva estupendamente, súper bien, excepto las noticias de los fallecimientos diarios, ¿no? Que eso ya le gira un poquito, claro. Por eso también una de las pautas que ahora vamos a ver para ellos es que no vean tampoco, pues igual que nosotros, ¿no? Y sobre todo ellos que no estén viendo todo el día, hoy han muerto no sé cuántos, hoy han muerto, porque eso al final acaba obsesionando un poco también, ¿no? Algunos también pueden venirse abajo porque por la disminución de sus rutinas, que son las personas mayores se vuelven muy rutinarias más que los más jóvenes, ¿no? Y cuando disminuyen sus actividades y sus rutinas cotidianas, baja la estimulación sensorial, que es un poco los que les mantiene más activos o más vivos, sobre todo si son de mucha edad, y hay menos contacto social, pues bueno, eso sí que puede hacer que se altere su estado de ánimo y que tengan bajones importantes. Entonces, esto sí que es importante que estemos atentos a ello, ¿no? Sí, mi padre, al estar malito, está más irritable. Ya nos contaste, Eunice, que había enfermado del virus, ¿verdad? Y que lo tenías ahí en una habitación aparte. Es que también si estamos confinados en casa, es una faena, pues ya en una única habitación, pues esto es mucho más, altera muchísimo más. Y él no es de quedarse en casa, claro. Ya, claro, según como sea, si tus rutinas anteriores previas a esto, pues te va a afectar más o menos. Bueno, pautas generales para nuestros mayores en el confinamiento, pues muy parecidas a las nuestras, pero adaptadas a ellos. La primera, no dormir en exceso. A ver, no vamos a poner como en nuestro timing de levantarnos a las 8 o a las 9, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero una hora prudente, tampoco estar todo el día dormido o estar en la cama, ¿no? Porque estar todo el día en la cama esto les va a debilitar a nivel físico, les va a debilitar también a nivel emocional y les va a restar fuerzas, les va a restar defensas y eso no es bueno tampoco. Entonces, tienen que hacer ellos también, igual que nosotros, adaptado a ellos o hacerles nosotros, si estamos con ellos, un timing adaptado a ellos, ¿no? Y dentro de lo que pueden hacer, claro. Lo de dormir en exceso, que es verdad que las personas mayores, cuanto mayores son, suelen dormir más. Necesitan estar más horas dormidos. Pero controlar un poco eso, que no sea ahora esto una excusa para estar todo el día dormido. Otra pauta importante sería, a pesar de estar en casa todo el día, quitarse el pijama, asearse a diario y ponerse ropa cómoda, pero todos los días hacer ese esfuerzo, no dejarse. Y como no voy a salir, pues estar todo el día por ahí en bata, en camisón o en pijama, ¿no? Sí, cómoda y limpia. Y hablábamos antes pues de la importancia de estar un poco, poder afeitarte, poder peinarte un poco, en fin, que esto a la gente mayor les sienta, si nos sienta bien a todos, pues a ellos todavía les sienta mejor, desde luego. Luego también ellos es importante algo de actividad física. Bueno, pues el que todavía esté como para hacer tareas de la casa adaptadas a lo que pueda hacer, pues que haga. Gimnasia también adaptada, o un poco, aunque sea de brazos, de pies, pero no quedarnos agarrotados, ¿no? En un mes que no salimos de casa o en lo que dure, vamos. Hay adaptado también, o sea, si están en casa con familiares que casi todo el mundo tiene internet, hay vídeos también para gimnasia para mayores adaptada. Hay cantidad de vídeos, ¿verdad? Pues tanto sesiones como ejercicios para hacer. Para mantener el cuerpo un poco activo y que no se agarroten, ¿no? Las articulaciones, para no quedarnos entumecidos de alguna manera. Y tan importante como hacer actividad física del cuerpo es tener la mente también activa. Si es que pueden, que lean lo que sea. No solamente estar viendo noticias y ver la tele, que ya hemos dicho además que no es bueno en exceso, sino leer la prensa, leer un libro, leer lo que sea. Revistas del corazón, da igual. Sí, eso es. Algo que sea un poco distractor. Por una parte, para desviar la atención del coronavirus y ponerla en otras cosas, y por otro lado también para ejercitar la mente, ¿no? Y entonces otra pauta importante para ello sería la tele, ¿no? La tele que no sea todo el día, mientras que estoy levantado, la única actividad, que a veces puede convertirse en, si estoy despierto, viendo la tele, que es como lo más fácil, ¿no? Lo más pasivo.
te pones enfrente de la tele y te dejas llevar. Pero eso hace que tampoco estés trabajando tú la mente y que luego tenemos el riesgo de que si estamos viendo la tele vamos a ver cosas que al final no son muy agradables tampoco, tanto el rato hablando del mismo tema. Por otra parte, como familiares también, pues tranquilizarse todos, ¿no? Intentar apoyar, dar calma, dar seguridad, los hijos a los padres y los padres a los hijos y viceversa, transmitir tranquilidad. Porque ellos también, si tienen a parte de la familia que no pueden ver y podemos hacer que ellos lo pasen mal también, ¿no? Es un poco casi como contábamos a los niños, ¿verdad? Si nos ven a nosotros bien, pues los niños están bien y creo que los mayores un poco por el mismo lado. Tranquilizarnos todos, ¿no? Y dar... Si se puede, el que pueda cocinar también, ¿no? Para todos. Esto es algo que ahora puede relajar mucho y que puede, bueno, recetas que tienen mayores que no, pues transmitir a hijos, a nietos, a cocinar. Es algo que relaja mucho, que te ocupa tiempo, que encima haces que la gente... A muchas mamás también les gusta coser. Coser. A las amamas, a los haitites lo de coser yo creo que lo llevan un poco peor. A los haitites yo jugar creo a las cartas. Jugar a las cartas, el tema es si te pilla esto solo, pues que ya... Pero bueno, en familia se puede jugar también, ¿no? Si les pilla en familia, fenomenal. Luego claro, estamos hablando de gente que tiene en su casa mayores, que están en familia. Eso es. Luego hay gente, pues sí, hay muchos haitites que les gusta salir, que tienen un pequeño trocito de huerta, hay vosotros que estáis muy en contacto con la naturaleza y que les gusta salir, pero claro, pues ahora mismo la cosa no está muy favorable para ese... A ver, Asun dice que esta última pauta que hemos hecho de intentar tranquilizarles, que le parece muy difícil porque ella no está bien. Y entonces, ¿cómo puede tranquilizar cuando ella no está bien? Pues Asun, aquí tienes que poner toda tu energía en estar tú bien, de verdad. Para poder transmitir, lo primero, para estar tú bien y para poder transmitir. Y, hombre, un poco de control a la hora de cómo expresamos eso también, ¿no? Pero eso, intentar tú darle la vuelta a esto y si nos puedes decir por qué estás tan mal. ¿Qué es? ¿Que tienes mucha ansiedad? ¿Lo llevas mal? ¿La incertidumbre? ¿Qué es lo que te ocurre así? Vamos a esperar a que responda Asun. Y vamos con la siguiente, ¿no? Que sería socializar también. Para ellos es muy importante. Quizás no tengan las mismas herramientas o que no manejen por la edad de videollamadas o Skype o cosas de estas, pero bueno, un teléfono ya utiliza cualquiera y mandarles fotos, vídeos, que eso les hace mucha ilusión también. Y que hablen con otros familiares y con otros amigos también. Asun dice que tristeza. Tristeza. Pero es específico por esta situación, Asun, por la situación del coronavirus o hay otras cosas ya previas, claro. La tristeza, si es por este tema hay que hacer un esfuerzo por cambiar el chip. Esto va a durar un tiempo, vamos a salir de esto y vamos a sacarle una parte positiva. Vamos a intentar centrarnos en conocernos más, en hacer cosas que no podemos hacer en otro momento. Y yo estoy seguro de que esta crisis o esta del coronavirus, desde luego en valores, nos va a cambiar en positivo. O sea, vamos a sacarle cosas positivas. Yo estoy segura de ello. ¿Tú qué opinas, Idoia? Para mí todo esto es tan nuevo que estoy realmente deseando ver qué va a ser después. Estoy muy expectante. Yo no estoy nerviosa ni tengo miedo. Pero bueno, estoy expectante. Estamos viendo cosas, están aflorando cosas muy positivas. Hay un movimiento solidario enorme, que eso es algo, para mí es positivo. Nos habíamos vuelto ya desde hace mucho tiempo una sociedad muy individualista, ¿no? Que solo miraba por el bien de uno mismo. Y esto con esta pandemia ahora se está demostrando que está cambiando, está haciendo por lo menos mover, reflexionar y no mirando ya solo el bienestar y lo de cada uno y mirando por los demás, ¿no? Desde luego está habiendo movimientos solidarios importantes a nivel de sociedad, por lo menos, como algo muy positivo, de valor.
Bueno, pues no sé, Asun, si te podemos ayudar en algo más. Eso es, que esta situación, que no controlas, ¿no? Claro, la tristeza es algo que no entendemos, nos da tristeza, es bajón también, pero vamos a darle una vuelta, es decir, vamos a adaptarnos, podemos hacer algo más, estamos haciendo lo que hay que hacer, estamos haciendo algo útil, que es quedarnos en casa para parar el virus, para no contagiar y para no contagiarnos nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que China va por delante y China están saliendo ya de él, ¿no? Están saliendo, pues a ver, nosotros también saldremos, digo yo. Esta situación, Asun, si has visto las otras 2 sesiones que hemos colgado aquí en el canal, en Zaya Info, en las 2 sesiones y todos los mensajes que estamos recibiendo ya sabemos que es una situación muy ansiógena, es decir, que produce mucha incertidumbre. En la sesión número 2 estuvimos hablando de la incertidumbre, de no saber qué pasará después. Esto se puede tomar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista más pesimista, como pensando vamos a tener después una catástrofe, no sabemos qué va a ser de nosotros, o lo podemos intentar darle una vuelta pensando en positivo, en el movimiento solidario, o pensando en positivo al menos diciendo, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con todo esto, por si te puede ayudar. Otra cosa diferente es que tú ya trajeras una preocupación tuya vital antes de esta situación, y esta situación lógicamente pues acrecenta cualquier situación que nos produzca displacer, que nos haga sentirnos mal, porque esto pues generalmente como elemento ansiógeno no ayuda, aunque también lo podemos tomar como una oportunidad para estar en casa tranquilamente y hacer un montón de cosas que teníamos sin hacer o que nos apetecía hacer y no teníamos tiempo, por ejemplo, por darle una vuelta. Mira, Marta es positiva y cree que cambiaremos a bien, que ahora es cuando te das cuenta, qué razón tiene, que por ejemplo ni la ropa ni nada material tiene importancia, ¿no? Que lo único que quieres es estar bien con tu familia y que estos estén bien. No es, otra cosa que está cambiando, el materialismo tan que había, pues ahora mismo nos sobra todo, ¿no? Ni tiendas, ni compras y nos da igual. Y yo creo que se lleva bien, ¿no? Totalmente de acuerdo, dice Bego. Marta, se nos quitarán tonterías de encima. Pues ¿veis cómo estamos sacando cosas positivas? Que nos vamos a dar cuenta, parar en la vida. Nosotros siempre decimos en terapia psicológica muchas veces, hasta que no paras no te das cuenta para poder cambiar algo. Entonces vamos a utilizar este parón para darnos cuenta de cosas de nuestra vida y darles una vuelta en positivo. Es una oportunidad. En vez de como una crisis, las crisis son oportunidades. Vamos a verlo en positivo como una oportunidad para un cambio en positivo, ¿no? Hay que tomarlo como una oportunidad, o cuando tratemos la sesión para los deportistas, lo tenemos que tramitar como una lesión. La gente que hace mucho deporte conoce bien las repercusiones de tener una lesión. Una lesión te para, te inhabilita para seguir haciendo deporte, o al menos el deporte que tú estabas haciendo. Y si no, fijaos en los grandes futbolistas, por ejemplo, pues ha tenido una lesión X, la verdad que no, de fútbol no sé, pero sí que sé que les paran durante X partidos y no pueden volver a salir al campo. Esta gente pues enseguida les asisten los mejores cirujanos y hacen todo para que se recuperen cuanto antes. Nosotros nos lo tenemos que tomar como una lesión, como si nos hubiéramos hecho un esguince, nos hubiéramos roto una pierna y nos tenemos que quedar en casa. Y aprovechar, esperando que lógicamente luego la recuperación va a ser lenta, va a tener secuelas, pero volveremos a volver a hacer una vida normal, volveremos a nuestra vida. Asun dice que cree que es tal vez la impotencia, la impaciencia es esperar sin poder hacer más, sin poder hacer nada. Pues como una si estás haciendo algo, lo que decimos, verlo como algo útil, estoy haciendo que no se propague, que no se contagien otras gentes y cuidándonos a nosotros y a los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar dentro de mi mundo, ¿qué puedo hacer para lo que decíamos? Sacarle chispas a este periodo, ¿no? Ya estáis haciendo cursos, estáis conociendo más a vosotros mismos, estáis conociendo estrategias psicológicas, os estáis dando un tiempo para conoceros, para que no sé si lo habíais hecho antes, pero ya es un paso importante, ¿no? Para enfrentaros a vosotros mismos, para enfrentaros a vuestros miedos.
ya estamos haciendo algo importante para cuidarnos un poco de alguna manera y cuidar a los nuestros. A ver, otra pauta sería intentar aprender algo útil, que también se puede, pues para esto que estamos hablando, ¿no? Para darle un toque, sentirnos útil para nosotros o para los demás, sin poder hacer nada. Sí podemos, siempre, si nos miramos, algo podemos hacer, para nosotros o para los demás, para los que tenemos alrededor. Sentirnos útil ahora para esto, para no caer en esto que estamos viendo, es importantísimo. Enseñarle a alguien de nuestra casa algo que sabemos, a coser, como ha dicho Idoia, a cocinar, a contar cuentos, a contar historias, los mayores a los menores, bueno, aprovechar ahora que lo único que nos sobra es lo que nunca tenemos, que es tiempo, ¿no? Estamos siendo generosos y nada egoístas al quedarnos en casa y seguir la normativa. Creo que estamos dando muy buen ejemplo. Por eso, y nos tenemos que sentir orgullosos y nos tenemos que sentir con todo lo que últimamente, pues eso, los valores que imperan, que no son muy positivos, ahora estamos viendo aquí un montón de cosas positivas. Las estáis diciendo vosotros también. La recuperación de los pequeños empresarios me preocupa. Sí, la recuperación de los pequeños empresarios pues va a ser lenta, claro que sí. El tema económico, el trabajo, sí. Toda la gente que está en ERTE, ¿no? Que al final es un poco la incertidumbre. Sí. A ver, se supone que es temporal, que va a ser una temporada corta, pero tampoco sabemos ni lo que va a durar ni cómo va a ser luego, ¿no? Sí, la situación evidentemente es para preocuparse. Ahora no podemos echar jarros de felicidad sobre una situación que realmente es preocupante. Lo que pasa que dentro de nuestro pequeño mundo tenemos que tratar que sea lo más cómodo posible, porque la macroeconomía, la economía del país y todo lo que es la gestión sanitaria, lamentablemente no depende de nosotros. Por lo tanto, tendremos que hacer que nuestro micromundo sea lo mejor que podamos, teniendo en cuenta que ahí estamos en manos de las decisiones sanitarias y de las decisiones económicas. Así es, claro que sí. Pero sí tenemos algo, no es quedarnos sin hacer nada, como decíais por ahí. Tenemos que hacer en nuestro pequeño mundo, en nuestra casa y para nosotros mismos y para los demás, sentirnos útiles y hacer ahora algo que en otro momento de nuestra vida no podemos hacer. O sea, que eso sí sé que se puede hacer. Ha dicho la ministra de Trabajo que no se va a despedir a nadie por ley. Algo de eso he oído yo también hoy. Bueno, pues mira, está bien eso, ¿no? Así que intentar estar bien nosotros, cambiar de chip, que decías, ¿cómo puedo hacer eso para tu madre o lo que sea, mostrarle que estoy bien cuando estoy fatal? Pues intentar cambiar de chip para ti misma y transmitirlo luego, es decir, darle una vuelta. Es difícil, todo hay que decirlo también, que la teoría, como habéis puesto por aquí, la teoría nos la sabemos todos fenomenal, pero luego aplicarla tiene su dificultad, somos conscientes, pero bueno, conociendo la teoría y conociéndola bien es más fácil poder aplicarla que no conocerla. Vamos a vivir el presente, dice Bego, y esperar a que llegue el futuro, pensar en el aquí, ahora, en el sí, pero sin más agobios. Muy bien, pues vivir el presente, el aquí, ahora, que es otra de las cosas que tenemos que aprender. Y Chiar dice que antes tenía mucho estrés y que ahora dedica el tiempo a hacer cosas que no hacía antes. Y Carmen dice que ahora se va a centrar en este momento y lo que llegue luego lo iremos viendo. Eso es. Sí. Y ahora es centrarnos, aprovechar estas semanas, no miremos al futuro. Estas semanas para, bueno, pues para eso, para cuidarnos, para conocernos mejor, para hacer respiraciones, para tener estrategias, para estar con los nuestros, para disfrutar. Bueno, teníamos aquí otro tema, Libe, que a mí me parece ya... Sí, ahora vamos a empezar con la autoestima, que también la baja autoestima está muy ligada al tema del estrés y la ansiedad. Sabemos lo que es la autoestima, ¿no? Es un poco la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? El conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y tendencias o comportamientos dirigidos hacia uno mismo, a nuestra forma de ser. ¿Cómo andamos de autoestima? La evaluación que nos hacemos de nosotros mismos. Es el autovalor, el valor que yo creo que tengo, sí. Normalmente el que tiene bastante ansiedad suele tener la autoestima bajita. El que tiene trastorno de ansiedad. No puedo controlar mi ansiedad, no tengo habilidades para hacer frente a esto, mejor evito hacer esto porque no vale la pena, seguro que me sale mal, no me gusta mi físico, no me gusta esto otro de mí, etcétera, ¿no?
Y algunas personas, aunque no os lo creáis, acaban usando la ansiedad como escudo para no lidiar con el problema original, que es la baja autoestima. O sea, está muy, muy ligado una cosa con la otra. Entonces, a ver, aquí no vamos a... Esto sería un milagro si hacemos que cambiéis de autoestima ahora tal, pero sí lo que pretendemos un poco es pues ver un poco cómo estamos. La autoestima tiene diferentes ámbitos o parcelas. Vamos a intentar ver cómo estamos a día de hoy, porque esto puede cambiar. Veréis que desde hoy hasta final de curso, si repasamos, cambiará. ¿Qué dicen de la autoestima? Pues Eunice ha dicho como Rosalía malamente, que por aquí ha hecho mucha gracia y bueno, pues están dando un poco la valoración así en general. En general mal. Bueno, hay de todo. Hay de todo, Hay de todo. Bueno, pues ahora es el momento que vamos a coger lápiz y papel, o boli, papel, cuaderno, el cuaderno. Y vamos a poner, lo primero, el día de hoy. Yo siempre digo, cuando vamos a mirar cómo estamos de autoestima, vamos a poner el día de hoy. Porque si esto que vamos a hacer hoy, el ejercicio que vamos a hacer hoy, lo miramos dentro de 3 semanas, igual ha cambiado y ya no nos vemos igual. Y es importante de vez en cuando hacer este mismo ejercicio y ver cómo andamos, cómo vamos cambiando. Nos va a servir para saber en qué áreas tengo que mejorar o hacer más esfuerzos para mejorar o subir en la autoestima, ¿vale? Hoy vamos a trabajar 4 aspectos, 4 áreas. Entonces, cogemos el cuaderno y lo primero ponemos el día de hoy y nuestro nombre bien grande. Y vamos a poner, primera área, autoestima, físicamente. Y luego debajo ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces... Yo también lo voy a hacer. Venga, Idoia, hazlo tú también. Entonces, físicamente es el área más fácil de saber, ¿no? Me miro en el espejo, el físico, el envoltorio y cuánto me gusto. Cuánto me gusto, todo tiene que ver también con la importancia que le doy yo a lo físico, ¿no? ¿Qué importancia le doy? Yo me voy a poner un número. Y nos tenemos que dar una nota, no de cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros mismos, con la importancia que le damos, con lo importante que es para nosotros y cómo nos vemos nosotros físicamente a día de hoy. ¿Qué os daríais a día de hoy físicamente? A ver, quiero alguna nota por ahí. Y luego también aquí hay que plantearse, me doy una nota y luego diría, ¿hago algo por verme mejor? Aquí hay cosas que puedo hacer, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar de base, pero hay cosas que puedo cuidarme, puedo cortarme el pelo, puedo, no sé, hacer algo de ejercicio, etcétera. Pero bueno, físicamente sería el área más fácil de ver, que sería eso. ¿Cuánto me gusto? Me miro en el espejo y lo que veo, ¿cuánto me gusta? ¿Cuánto de satisfecho estoy o satisfecha? Por ahí veo un 6, un 7, muy bien, 7,5, fenomenal. Un modesto 7,5, eso es notable. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estamos. Vale, pues físicamente esta es fácil de ver. Ahora vamos a una que es más complicada, que suele haber más complicaciones. Otra área, la segunda, que sería afectivamente. Los afectos, que hoy hemos hablado mucho del tema de los afectos, las emociones, etcétera. Volvemos a poner debajo de afectivamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. A ver, afectivamente, para valorar a ver cómo nos vemos, tenemos que medir 2 cosas. Todos tenemos un círculo más pequeño, que sería nuestro círculo afectivo, y un círculo más grande, que sería el círculo social. En el círculo afectivo entrarían, a día de hoy, las personas que son importantes en nuestra vida. ¿Quiénes son? A ver, hacer recuento. Importantes de verdad. No hace falta que les veamos todos los días, que estemos con ellos, ni que convivamos con esas personas. Pero para mí, ¿cuántas personas? Lo primero vamos a hacer, ¿cuántas personas meteríamos a día de hoy en el círculo afectivo? Que es pequeñito, ¿eh? No sé si os puedo enseñar aquí en mi cuaderno. No se ve nada. Bueno, el círculo afectivo es más pequeño, porque luego tendríamos uno más grande que sería el círculo social, con toda la gente que nos relacionamos. Hay que diferenciar la gente que en mi vida tengo en mi círculo afectivo, que son la gente que me importa de verdad, la gente que quiero, que yo me preocupo, si les va mal, sufro y si les va bien, me alegro. Y estaría luego en el círculo social otra gente
que está en mi vida, pero a otro nivel. A otro nivel que, bueno, que puedo tener. Sí, Olga, decíamos básicamente que vamos a dar puntuaciones a nuestra concepto. Estamos valorando la autoestima En sus y diferentes áreas. estamos valorando diferentes áreas para calibrar la autoestima. Cómo estamos y para saber dónde podemos poner más empeño en trabajar qué cosas, ¿no? Sí, áreas básicas, puede haber muchas más, pero bueno, estas son las básicas. Entonces estábamos poniendo una puntuación del 0 al 10 a qué valor considero que tengo yo a nivel físico, cómo me veo, si me gusta lo que veo cuando me miro en el espejo, si estoy contenta con mi envoltorio, por así decirlo, y luego estábamos haciendo una valoración de la parte afectiva, de las relaciones que tengo más, entonces, de vinculación más estrecha. Decíamos que aquí suele estar la madre del cordero, en el tema afectivo. Donde más, y esto nos lleva muchas veces a estrés y ansiedad, las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver qué gente está a día de hoy en mi círculo afectivo, cuánta gente meto. Diríamos, por los más cercanos, los familiares, pues sí y no. Hay gente familiar que, por lo que sea, ha salido del círculo afectivo y hay gente que pasa del círculo social al afectivo y hay gente que la sacamos porque nos decepciona, porque de repente deja de ser importante en nuestras vidas, etcétera. A día de hoy, ¿cuánta gente meto? También esto es un dato importante. Si tengo mucha gente, voy a estar agobiada, voy a estar estresado todo el día. Tiene que ser un número de gente, pero tampoco que sean 30 personas o 40. Un número de gente que pueda manejar yo, porque si no es un estrés continuo también. Entonces, el equilibrio afectivo o cómo me siento afectivamente es si estoy equilibrado en las relaciones con esta gente que he metido en el círculo afectivo, es tener un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo en las relaciones con esta gente. Esto es un poco complicado. A ver, repetimos. Tenemos una gente que es la que nos importa. ¿Cómo son esas relaciones con esa gente? ¿Cómo me relaciono? ¿Estoy satisfecho entre lo que doy y recibo con esta gente? Imaginaros, voy a poner un ejemplo práctico. Pongo mi pareja. ¿Hay equilibrio en nuestra relación entre lo que doy y lo que recibo? A ver, si yo tengo la sensación de que doy mucho y no recibo a cambio lo mismo, que hay mucha diferencia, va a haber un desequilibrio, no voy a estar a gusto, me voy a sentir mal. O es al revés, si tengo la sensación de que me da mucho y que yo doy poco, también, ¿no? Va a haber, tanto si doy mucho como si recibo mucho y no doy, o sea, si hay desequilibrio ahí me voy a sentir mal. Pues esto, pensar un poco con todos los que habéis puesto en el círculo afectivo. ¿Hay equilibrio en general? ¿Me siento bien aquí? ¿Estoy fuerte en lo afectivo? ¿O tengo problemas? A veces hay esos desequilibrios, me siento mal. ¿Qué nos pondríamos más o menos? Esto cuesta un poco más, ¿eh? Os tenéis que parar un poco más en hacer este análisis. A veces las relaciones no son nada fáciles de llevar y sobre todo con la gente que queremos, porque claro, cuando no van bien nos afectan más, ¿no? Pero la clave es tener un poco en general la sensación de que siempre doy más o recibo más y doy poco o que haya ese desequilibrio. Os he perdido, dice Asun. No se oye ahora. A ver. ¿El resto no os oís? Perdonad, porque Asun dice que no nos oye. ¿Nos oís los demás? A ver. Pon igual a ver, se nos oye. A ver, por si acaso me oído ya. Sí, nos oyen, sí. Vale, sí vale. Debe de ser un asunto de tu conexión, Asun. Debe de ser, Asun, a ver, vale. Guiller, yo sí. Efectivamente, un 9, entre 8 y 9. Una persona con suerte. Estoy dando cuenta. ¿Ves? Fijaros que de cosas importantes, pues darse cuenta de eso es lo más importante. Sí, Bego sí. Sí, vale, sí se oye, fenomenal. Bueno, entonces, mira, por ejemplo, Bego dice que ella efectivamente y se da cuenta de que tiene mucha suerte y de que, bueno, pues darse cuenta de estas cosas ya es un regalo importantísimo. Esto es algo, el que tiene esto tiene un tesoro, el que se maneja bien. Aquí también Nasane dice que efectivamente un 8, pues fenómeno. Y Chiar perfectamente. Ah, bueno, esto será de cómo nos oímos. Carmen será un 8. Bueno, pues vemos que estáis muy bien.
Vale, aquí también nos ponemos del 0 al 10 y a ver qué nos ponemos. Del 0 al 10 en lo social, estás diciendo. No, en afectivamente. En afectivo. ¿Más o menos lo habéis hecho todos? No sé, es un poco complicado, no sé si lo habéis entendido o no. De cómo me siento en la relación con estas personas que yo quiero, de mi círculo afectivo, entre lo que doy y lo que recibo de afecto. Un 9, un 8, fenomenal, fenomenal. Vale, pues vamos con la siguiente área, la tercera área, el 3, que sería socialmente. Volvemos a poner debajo de lo socialmente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teníamos el círculo afectivo, afectivamente tal vez algo menos, un 6 tal vez. Bueno, pues estamos bien. Teníamos el círculo más pequeño y luego teníamos el círculo más grande, que es el círculo social, que es con la gente, veo un 4. Bueno, pues ahí hay trabajo por hacer, ahí hay trabajo por hacer. Que el trabajo por hacer aquí es muy sencillo. Si veo que yo doy mucho y tengo la sensación de que no recibo, que a mucha gente le pasa eso, yo no puedo cambiar al otro. Lo que puedo hacer es equilibrar y dejar de dar al que veo que no recibo para ver si... O sea, dar un poquito menos, ¿no? Para equilibrar. Y si es al revés, pues oye, pues ponerme las pilas y dar más, ¿no? Analizar un poco cómo. Está claro que en esto de las relaciones no podemos cambiar al otro. Lo que siempre tenemos que hacer es que para ponernos las pilas en esto, tenemos que cambiar uno mismo, no esperar que cambie el otro, ¿vale? Un 6, un 4, bueno, ahí estamos. Y luego estaría el círculo social, ¿no? El grande, con toda la otra gente que nos relacionamos. Que socialmente, pues mira, a día de hoy es una de las cosas que más echamos en falta con el confinamiento, ¿no? El relacionarnos con la parte social. Ahí cómo nos vemos, cómo nos manejamos socialmente, en las relaciones sociales. ¿Nos sentimos a gusto? ¿Nos sentimos bien? ¿O nos da un poco fobia social? En los grupos grandes nos sentimos mal, o nos sentimos con miedo, nos sentimos inseguros, o nos gusta conocer gente, estamos a gusto, nos dejamos llevar, o cuando hay alguien nuevo me cuesta, o no sé, ¿cómo me manejo en lo social? ¿Estoy a gusto con la vida social? O sea, ¿y cómo me manejo y con lo que tengo? Prefiero grupos pequeños, prefiero de uno en uno, prefiero... ¿Qué nos damos en lo social? Y con lo que nos exigimos también, o cómo creemos que tenemos que estar. Socialmente, ¿qué me pongo? A ver. ¿Qué os ponéis por ahí? Socialmente, cuesta más, cuesta menos. Yo creo que es más importante lo anterior, afectivamente, porque socialmente hay unas habilidades sociales que son aprendidas, y que esas se aprenden y uno puede ser socialmente un crack, que es el típico comercial que vende hasta todo, pero sin embargo lo afectivo es mucho más complicado y más profundo y más difícil de aprender y trabajar y te hace sufrir mucho más. Aunque bueno, lo social de cara al exterior se valora mucho también, ¿no? El manejarte bien. Por aquí dicen que prefieren grupos pequeños, que en lo social un 9, pues fenómeno, ¿no? Por ahí un 4 también. Bueno, un poco de todo. No sé si es de ahora o de antes, ya no, el chat no sé cómo va. Sí, está yendo bien. Anímicamente no estoy muy bien, huyo de quedar con gente, pero si anímicamente estoy bien, sin problema. Así que no sé qué nota ponerme. Bueno, en general, tú no eres, si ahora estás bajita, Bego, no eres como estás ahora mismo, eres como eres. Bueno, lo estamos haciendo hoy, a día de hoy. A ver hoy cómo te sientes para verlo otro día. Y luego, por último, vamos a poner en lo que refiere, bueno, como cultural, intelectualmente, un poco en esa área, ¿no? Y debajo de eso ponemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo me veo yo en cuanto a lo que dedico y lo que, bueno, de tema culturalmente, de cuánto dedico a desarrollar, me dedico a desarrollar intelectualmente, a aprender cosas nuevas, a avanzar, a superarme, a nuevos retos, a conocer cosas nuevas, a estudiar, etcétera? Y Chiar dice que socialmente, yo diría hacia la sociedad un 8, pero socialmente hacia mí no veo menos. Veo menos hacia mí. Y luego también... Es cómo me muevo yo, cómo me relaciono en lo social, ¿no? Y luego, por último, eso, cultural o intelectualmente. ¿Qué importancia le doy yo a eso? A tener culturalmente, no sé, a
leer, a ir al teatro, a ir al cine, a leer, bueno, pues a todo eso, ¿no? Y cuánto dedico, cómo me siento yo en esos aspectos. Ahí cómo estamos, cultural o intelectualmente. ¿Cómo vamos ahí? Que esto es algo que normalmente es falta de tiempo a veces, ¿no? Que le damos importancia, pero el tiempo no nos deja. Ahora fijaros cómo podemos esto último subir ahí, ¿no? Intelectualmente ahora tenemos tiempo para... Me decía una persona que se iba a poner a estudiar japonés estos días. Soy muy pasional con lo que me gusta, dice Guiller, pero hace ya unos años que me estanqué. Me dejo un 6,5, ya que me gusta cada vez más el tema cultural. Bueno, culturalmente un 8. 9. Bueno, tenemos de todo, buenas notas, ¿no? Estaría en un 6,5. Bueno, sí. No está mal. Sí. Aquí no solamente se ha suspendido, se ha autosuspendido una persona, por lo que vemos. Yo ahora estoy jubilada y tengo bastante tiempo. Solo se ha suspendido una persona. Bueno, pues esto ¿para qué nos sirve? Simplemente un poco para ver a día de hoy cómo estamos, ¿no? Yo creo que hay gente que no ha puesto tampoco en el foro las notas que se ha dado. La interpretación que tenemos que hacer es, viendo un poco así el ejercicio ahora enfrente, es, en algo nos hemos dado una nota muy baja. Yo siempre digo que el que pone ceros o el que pone 10 es malo. Porque es muy difícil que alguien se dé un 0 en algo o un 10. O sea, perfección no existe. Y 0 nada de fatal tampoco. Entonces, 0 patatero de estar fatal en algo tampoco, siempre hay que... Pero bueno, nos va a servir visualmente para ver dónde estoy y en qué estoy más bajito y a qué tengo que dedicarle más energía para subir un poquito, a qué área de mi vida, ¿no? Yo creo que para mí la más complicada es la afectiva, no sé vosotros, para trabajar, quiero decir. Bueno, la física también, porque la física es lo que decimos, hacer ejercicio, cuidarte... Pues mira, que ahora, hombre, hacer ejercicio en gimnasios no se puede, pero en esta temporadita se puede pensar o tomar iniciativas, ¿no? Culturalmente he perdido algo, pero pretendo subirlo. Bueno, yo ahora estoy jubilada y tengo bastante tiempo. La idea es eso, ver un poco y dónde nos encontramos y dónde es donde más trabajo tenemos que hacer. Y que luego no es real ni poner 10, como os digo, ni uno ni otro. Como siempre, se está bien en el equilibrio y si se puede un poco pues mejor. Pero ya hemos visto que aquí de los que habéis participado os habéis puesto bastante bien para arriba, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo os veis en general, viendo así las 4 cosas, las notas que habéis puesto? ¿Hay algo que tengamos que mejorar bastante? ¿Algún área? ¿Qué habéis visto que tenéis que mejorar? Esperemos no coger nosotros el coronavirus, ¿no? ¿Por? Ahora que empezamos a toser, no creo. No, hombre, no. Bueno, ¿cómo os habéis visto? El tema de la ansiedad generalizada, normalmente la gente que tiene patológicamente ansiedad grado alto suele tener la autoestima baja. Aquí no hemos visto, esto es circunstancial, porque no hemos visto autoestimas muy bajas, ¿eh? Autoestima. ¿Qué dice Olga? Nos estará escribiendo. Bueno, era un poco para ver la foto, ¿no? Y a ver si somos capaces de ver algo un poco más en diferentes áreas, un poco más de forma esquemática, para ver simplemente, para daros una pauta de qué es lo que tengo que intentar mejorar o trabajar más en mi vida a día de hoy, ¿vale? Dice Nasane que bastante bien. Veo que culturalmente tengo que incidir más en ello, pero por lo general no me veo muy mal. Bueno, pues bien, bien. Vale, y vamos a ir terminando, como siempre, os vamos a recordar los deberes que tenéis, que sería estar atentos a identificar emociones este fin de semana y si podéis escribirlos en este mismo cuaderno que habéis utilizado y nos contáis el lunes, por un lado. Y por otro lado, hacer respiraciones, pero hacer respiraciones todos los días, unas cuantas series. Y si veis algún momento que tenéis muy bajo, muy de pensar en bucle, de no poder parar el pensamiento, ¿ves qué bien? Dice Bego que estamos ayudando a verse un poco mejor cada día. Pues ¿veis qué bien? Nos vamos con cosas positivas, fenomenal. Pues eso, hacer las respiraciones, ¿vale? Y os vamos a dejar colgado para el que pueda, tampoco os agobiéis con los deberes. Vamos a dejar colgado un texto
de derechos humanos básicos, que son 16 o 17. El que no pueda hacerlo no pasa nada, lo vamos a hacer el lunes. Que vamos a trabajar el tema de la autoexigencia, esto que ha salido varias veces, que es el no controlar o el no tenerlo todo controlado, un poco el ser muy exigente con uno mismo y el querer tenerlo todo controlado, ¿no? Entonces, vamos a colgar un texto con 17 derechos humanos básicos, que serían los que todos nos tenemos que conceder, para que los que podáis lo miréis con detenimiento y marquéis a día de hoy cuáles de ellos no os concedéis a vosotros mismos, ¿vale? Si no lo podéis hacer, no pasa nada, porque lo vamos a hacer entre todos el lunes, poco a poco, explicando cada uno. Algunos son un poco complicados de entender y lo vamos a ir viendo. Pero es para ver cuáles no nos concedemos, para ser cada vez, pretendemos con este curso que seamos conscientes de cosas de nosotros mismos que podamos mejorar y que hagan que nuestro nivel de estrés y la ansiedad bajen o podamos controlarla. Y este es uno de ellos, ya veis que ha salido unas cuantas veces. El que pueda, que lo haga. Y el que no, lo hacemos todos juntos el lunes, ¿vale? Lo colgaremos ahora cuando terminemos, no sé cómo he ido, ya yo no entiendo de... Colgaremos el texto en un link, que será Derechos Humanos, ¿vale? Y nada, ánimo, viene el fin de semana, toca hacer el timing diferente el fin de semana y acordaros los deberes que hagáis, si queréis, nos podéis mandar, ponemos otra vez al email de askunde@askunde.com. Al WhatsApp, si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo, si estáis un momento, lo sea, al número de teléfono de Askunde también, que es el 639-549126. Y luego, por último, a mí me gustaría todos los días recordar que esto es una iniciativa que yo creo que muy, muy buena y muy positiva, que ha sido idea del Departamento de Salud del Ayuntamiento de Zalla, y entonces que también podéis escribirles a ellos para decirles qué os parece esta iniciativa o aportarles algo que yo creo, o ideas, o en esta línea si quieren seguir, si sois de Zalla o de los municipios de alrededor, para decirles qué os ha parecido, qué os parece y si queréis aportarles ideas o cosas que seguro que van a estar muy agradecidos. Y que son ellos un poco los que han impulsado esta iniciativa. Y que venga, ánimo y adelante. Tenemos el fin de semana por delante para ser positivos, para poner todo en marcha y nos vemos el lunes. No sé si alguien quiere decir algo para despedirnos. ¿Quieres decir algo? Yo voy a practicar las respiraciones. ¿Vas a practicar las respiraciones? ¡Qué bien! Sí, las volveremos a practicar el practicaremos. viernes que viene con el asunto de la relajación, pues volveremos a enfocarnos en la respiración y cómo la respiración en la que respiramos de una manera totalmente autónoma, sin darnos cuenta, pues cómo la respiración influye en nuestra capacidad de controlar las situaciones y en otro montón de habilidades incluso, por ejemplo, a la hora de hacer deporte, a la hora de cantar, a la hora de poder hablar, en fin, que participa en muchas otras cosas, además del simple hecho de respirar, de tomar aire. A ver, sí, la respiración ayuda muchísimo, pero un ambiente en calma ayuda mucho también, y tanto que sí, claro que sí. Agur y pasar todos buen fin de semana. Yo por la noche lo que llaman un mono que salta de pensamiento en pensamiento. Bueno, quizá puedes practicar estas respiraciones, ya las veremos el viernes que viene, conteniendo un poco más el aire. Estas eran básicas, las iremos complicando un poquito más, conteniendo un poco el aire. No, más que contener es hacerla más profunda. Eso es. Hasta abajo, hasta el estómago. Reteniéndolo un poquito y luego volviéndolo a soltar. Pues conseguiremos entrar en un estado de mucha relajación para poder ayudarnos a dormir. Son respiraciones para coger sueño. Ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, y deciros que el lunes el tema específico del confinamiento que vamos a tratar es los consumos abusivos de drogas o adicciones, o sea, confinamiento con adicciones. Así que... Sí, la semana que viene son los mismos días, lunes, miércoles y viernes.
Son 8 sesiones, no sé si lo hemos dicho en otras ocasiones. Ujú. Esta sería la tercera. La semana que viene tenemos toda la semana otra vez, lunes, miércoles y viernes. Y luego la otra, lunes y miércoles. Acabamos justo antes de Semana Santa, el miércoles antes de Jueves Santo. Así que nada, esperamos teneros ahí, que practiquéis mucho y que cada vez estamos haciendo el curso entre todos y que esto es una gozada, teneros ahí y que saquéis cosas positivas. Así que ánimo y a pasar buen finde. Venga, agur. Agur equipo, agur talde.